El horror de Dunwich, autor Howard Phillips Lovecraft. 5. En el invierno siguiente se produjo un hecho no menos extraño que el primer viaje de Wilbur fuera de la región de Dunwich. La correspondencia con la Whitner Library de Harvard, la Bibliothèque Nationale de París, el Museo Británico, la Universidad de Buenos Aires y la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic en Arkham no había logrado conseguirle el préstamo de un libro que buscaba con desesperación, de modo que al fin partió en persona, andrajoso, sucio, barbudo y con un uso tosco del dialecto, para consultar la copia de la Miskatonic, que era la más cercana a él geográficamente. Con casi 2,40 metros de altura y llevando una valija nueva y barata comprada en el negocio de Osborne, aquella gárgola morena y con aspecto caprino apareció un día en Arkham en busca del terrible volumen que mantenían encerrado bajo llave en la biblioteca universitaria. El odioso Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hajred, en la versión latina de Olaus Wormius, impresa en España en el siglo XVII. Wilbur no había visto nunca antes una ciudad, pero su única idea era llegar hasta la universidad, donde por cierto pasó sin cautela junto al gran perro guardián de colmillos blancos que ladraba con una furia y un enojo sobrenaturales y tiraba frenético de la cadena tensa. Wilbur llevaba consigo la invalorable pero imperfecta copia de la versión en inglés del Dr. Dee que su abuelo le había legado, y al conseguir acceso a la copia latina, empezó a cotejar de inmediato los dos textos con el propósito de encontrar cierto pasaje que tendría que haber figurado en la página 751 de su volumen defectuoso. Al menos esto no pudo ocultárselo por cuestiones de cortesía al bibliotecario, el mismo erudito Henry Armitage, maestro de artes de Miskatonic, doctor en filosofía de Princeton, doctor en letras de la Johns Hopkins, que una vez había visitado la granja y que ahora lo acosó con preguntas amables. Tuvo que admitir que buscaba una especie de fórmula o encantamiento que contenía el nombre temible de Yog-Sothoth, y lo dejó perplejo descubrir discrepancias, duplicaciones y ambigüedades que dificultaban la tarea de determinar el texto final. Mientras copiaba la fórmula que al fin eligió, Armitage miró por encima del hombro de Wilbur las páginas abiertas. La de la izquierda en versión latina contenía amenazas a la paz y a la cordura del mundo. No debe pensarse, decía el texto mientras Armitage lo traducía mentalmente, que el hombre sea el más antiguo o el último de los dueños de la tierra, o que el bulto común de la vida y la sustancia caminan a solas. Los antiguos fueron, los antiguos son, y los antiguos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos, caminan serenos y primigenios, sin dimensiones y no vistos por nosotros. Yog-Sothoth conoce la entrada. Yog-Sothoth es la entrada. Yog-Sothoth es la llave y el guardián de la entrada. Pasado, presente y futuro son uno en Yog-Sothoth. ¿Sabe dónde entraron los antiguos en la antigüedad y dónde ellos volverán a entrar? ¿Sabe dónde ellos han tocado los campos terrestres y dónde ellos los tocarán? ¿Y por qué nadie puede retenerlos mientras ellos andan? A veces los hombres saben que están cerca por su olor, pero nadie conoce su aspecto, salvo en los rasgos de aquellos que procrean en la humanidad. Y de estos hay muchos tipos, diferenciándose en aspecto desde la más auténtica representación de lo humano hasta esa forma sin imagen o sustancia que es ellos. Ellos caminan no vistos, se retuercen en sitios solitarios donde se han pronunciado las palabras
y aullado los ritos en las estaciones que les pertenecen. El viento farfulla con sus voces y la tierra murmura con su conciencia. Doblan el bosque y trituran la ciudad, aunque ni en el bosque ni la ciudad contemplan la mano que destroza. Kadat los conoció en el vacío frío. ¿Y qué hombre conoce a Kadat? El desierto de hielo del sur y las islas hundidas del océano conservan piedras con su sello grabado. Pero ¿quién ha visto la profunda ciudad congelada o la torre sellada enguirnaldada desde hace tiempo por las algas y los percebes? El gran Cthulhu es primo de ellos. Sin embargo, apenas sí puede entreverlos. Ya Shub-Sigunigurat, como suciedad, los conocemos. Tienen su mano en nuestra garganta, pero no los vemos, y el lugar donde ellos habitan es paralelo a vuestro custodiado umbral. Yog-Sothoth es la llave para la entrada, donde las esferas se encuentran. El hombre gobierna donde ellos gobernaron una vez. Pronto ellos volverán a gobernar donde el hombre gobierna ahora. Después del verano llega el invierno, después del invierno el verano. Ellos esperan pacientes y poderosos, porque ellos volverán a reinar aquí. El doctor Armitage, al asociar lo que estaba leyendo con lo que había oído sobre Dunwich y sus presencias ominosas, y sobre Wilbur Whately y su difusa, odiosa aura, que iba desde un nacimiento dudoso hasta una sospecha de probable matricidio, sintió una oleada de miedo tan tangible como un soplo de aire de la fría viscosidad de la tumba. El gigante caprino inclinado ante él parecía el fruto de otro planeta o dimensión, como algo que pertenece solo en parte a la humanidad y está ligado a negros abismos de esencia y ser que se despliegan como fantasmas titánicos más allá de todas las esferas de fuerza y materia, espacio y tiempo. Un momento después, Wilbur alzó la cabeza y empezó a hablar de aquel modo extraño, resonante, que sugería órganos productores de sonido distintos a los del resto de la humanidad. Señor Armitage, dijo, creo que tengo que llevarme este libro a casa. Hay cosas que tengo que probar bajo ciertas condiciones que no tengo aquí y sería un pecado mortal que un detalle de burocracia me lo impidiera. Permítame llevarlo, señor, y le juro que lo traeré intacto. No necesito aclararle que lo cuidaré mucho. No fui yo quien descuidó tanto esta copia de Dee. Se detuvo cuando vio la firme negativa en el rostro del bibliotecario y sus propios rasgos adoptaron un gesto ladino. Armitage, casi dispuesto a decirle que podía copiar las partes que necesitaba, pensó de pronto en las consecuencias posibles y se controló. Suponía demasiada responsabilidad dar a un ser como Wilbur la llave para tan blasfemas esferas superiores. Whately comprendió el cariz que tomaban las cosas y trató de contestar con levedad. Está bien, de acuerdo, si se pone usted así, tal vez Harvard no sea tan remilgada. Y sin decir una palabra más, Wilbur se paró y salió de la biblioteca, agachándose en cada umbral. Armitage oyó los aullidos salvajes del gran perro guardián y contempló las zancadas de gorila de Whately mientras cruzaba el trozo de terreno universitario visible desde la ventana. Pensó en las historias delirantes que había oído, recordó las notas dominicales del Advertiser, esas cosas, y los datos que había recogido entre los campesinos y los aldeanos de Dunwich durante su única visita al lugar. Cosas no vistas que no eran de esta tierra, o al menos no de la tierra tridimensional. Circulaban fétidas y horribles por las hondonadas de Nueva Inglaterra y meditaban obscenamente en las cimas de las montañas. De esto último hacía tiempo que se sentía seguro. Ahora Armitage parecía captar la presencia cercana de cierta parte terrible del horror intruso y captar apenas un adelanto infernal en el reino negro de la pesadilla antigua y en otros tiempos pasiva.
guardó bajo llave el Necronomicon con un escalofrío de disgusto, pero el cuarto seguía bañado en un hedor impío. Por su mal olor, los conoceréis, citó Armitage. Sí, el olor era el mismo que lo había descompuesto en la granja de los Whately menos de 3 años antes. Pensó en Wilbur, caprino y ominoso, una vez más, y rió burlón ante los rumores aldeanos sobre su paternidad. «Vástago incestuoso», murmuró Armitage como para sí mismo. «Por Dios, qué tontos. Si se les diera a leer el gran dios Pan de Machen, creerían que es un escándalo común de Dunwich. Pero qué cosa, qué influencia maldita y sin forma, sobre o fuera de esta tierra tridimensional, fue el padre de Wilbur Whately. Nacido el día de la Candelaria, 9 meses después de la víspera del 1 de mayo de 1912, cuando los rumores sobre los estrafalarios ruidos de la tierra llegaron con claridad a Arkham. ¿Qué caminaba por las montañas aquel mayo por la noche? ¿Qué horror del 3 de mayo, el día de la cruz, se había abatido sobre el mundo en carne y huesos semihumanos? Durante las semanas siguientes, el doctor Armitage se dedicó a recoger todos los datos posibles sobre Wilbur Whately y las presencias informes alrededor de Dunwich. Se comunicó con el doctor Houghton de Aylesbury, que había atendido al viejo Whately en su última enfermedad y encontró mucho sobre lo cual meditar en las últimas palabras del abuelo tal como eran citadas por el médico. Una visita a la aldea de Dunwich no tuvo los mismos resultados, pero un escrutinio cuidadoso del Necronomicon en los fragmentos donde Wilbur había buscado con tanta avidez parecieron ofrecer nuevas y terribles claves en cuanto a la naturaleza, los métodos y los deseos de la extraña maldad que amenazaba de modo tan vago a este planeta. Las charlas con varios estudiantes sobre el saber arcaico en Boston y las cartas a muchos otros de distintos lugares le comunicaron una sensación de asombro creciente que pasó poco a poco a través de varios grados de alarma hasta provocar un estado de miedo espiritual realmente agudo. A medida que el verano se acercaba, el doctor Armitage sintió de modo vago que debía hacerse algo sobre los terrores que acechaban en el valle del curso superior del Miskatonic y sobre el ser monstruoso conocido para el mundo humano como Wilbur Whately. 6. El horror de Dunwich, propiamente dicho, llegó entre la fiesta de la cosecha y el equinoccio de 1928, y el doctor Armitage se contó entre quienes presenciaron su prólogo monstruoso. Entretanto, había oído hablar del grotesco viaje de Wilbur a Cambridge y de los frenéticos esfuerzos que había hecho para pedir prestado o copiar del Necronomicon en la Whitner Library. Tales esfuerzos habían sido inútiles porque Armitage había emitido advertencias de la mayor intensidad a todos los bibliotecarios que tuvieran a su cargo el temible volumen. Wilbur había mostrado un nerviosismo espantoso en Cambridge. Estaba ansioso por obtener el libro, pero igualmente ansioso por regresar a su casa, como si temiese los resultados de estar lejos demasiado tiempo. A principios de agosto se desarrolló el final medio esperado y en la madrugada del día 3 el doctor Armitage fue despertado de pronto por los aullidos salvajes, feroces del perro guardián que cuidaba el terreno de la universidad. Profundos y terribles, los gruñidos y resoplidos y ladridos medio locos continuaron siempre con volumen creciente, pero con pausas de horrible significado. Poco después resonó el grito de una garganta distinta por completo, un grito tal que despertó a la mitad de los durmientes de Arkham y obsesionó sus sueños para siempre desde entonces. Un grito que no podía provenir de ningún ser nacido en la tierra o que fuera del todo terrenal. Armitage, que se apresuró a cambiarse y precipitarse a través de la calle y el prado al edificio de la universidad, vio que otros se le habían adelantado y oyó los ecos de una alarma contra ladrones aún resonando desde la biblioteca. Se veía una ventana abierta negra y expectante a la luz de la luna. Lo que había llegado, por cierto,
había completado la entrada, porque los ladridos y gritos que ahora se apagaban en una mezcla de gemido y gruñido suave venían de modo inconfundible desde adentro. Cierto instinto le advirtió a Armitage que lo que estaba pasando no debía ser visto por ojos poco preparados. Así que apartó al grupo de curiosos con autoridad mientras abría la puerta cerrada con llave del vestíbulo. Entre los demás, vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan, hombres a quienes les había contado sus conjeturas y recelos. Les hizo una seña para que entraran con él. Los sonidos internos, salvo un gemido vigilante, zumbante del perro, habían disminuido mucho para entonces, pero Armitage percibió ahora con brusco asombro que un estridente coro de chotacabras había comenzado entre los arbustos un maldito charloteo rítmico, como sincronizado a los últimos jadeos de un moribundo. El edificio estaba saturado de un hedor terrible que el doctor Armitage conocía demasiado bien, y los tres hombres se precipitaron a través del vestíbulo hacia el pequeño salón de lectura de temas genealógicos de donde llegaba el gemido suave. Por un segundo nadie se atrevió a encender la luz porque después Armitage reunió coraje y movió el interruptor. Uno de los tres, no es seguro cuál, chilló con intensidad ante lo que estaba tendido ante ellos en medio de mesas desordenadas y sillas volcadas. El profesor Rice declara que perdió por completo la conciencia durante un instante, aunque no tropezó ni cayó. Lo que yacía tendido de costado en medio de un charco fétido de líquido purulento amarillo verdoso y una viscosidad bituminosa tenía casi 2,70 metros de altura, y el perro le había desgarrado toda la ropa y parte de la piel. No estaba del todo muerto, pero se retorcía en silencio, con espasmos, mientras el pecho se le alzaba en una concordancia monstruosa con las notas enloquecidas de las chotacabras expectantes de afuera. En el cuarto se veían dispersos trozos de cuero de zapato y fragmentos de ropa, y junto a la ventana una mochila vacía de lona donde sin duda la habían tirado. Cerca del escritorio central había caído un revólver. Más tarde, un cartucho percutado pero sin pólvora explicó por qué no había sido disparado. El propio ser, sin embargo, eclipsaba todas las demás imágenes. Sería trillado y no del todo preciso decir que ninguna pluma humana podría describirlo, aunque se puede afirmar con propiedad que no podría ser visualizado por nadie cuyas ideas sobre aspecto y contornos se apegaran demasiado a las formas de vida comunes de este planeta y a las 3 dimensiones conocidas. Quedaba fuera de toda duda que en parte era humano, con manos y cabeza muy masculinas, y el rostro caprino, sin mentón, tenía el sello de los Whately, pero el torso y las partes inferiores del cuerpo eran fabulosas, teratológicas, de modo que solo una generosa cantidad de ropa le había permitido caminar sobre la tierra sin ser molestado ni eliminado. Por encima de la cintura era casi antropomorfo, aunque el pecho, donde las patas lacerantes del perro aún descansaban vigilantes, exhibía el cuero grueso y reticulado de un cocodrilo o un caimán. La espalda estaba sembrada de motas amarillas y negras y sugería apenas la piel escamosa de ciertas serpientes. Por debajo de la cintura, no obstante, aparecía lo peor, porque allí se esfumaba toda semejanza humana y empezaba la pura fantasía. La piel estaba cubierta con un denso y áspero pelo negro, y del abdomen brotaban flácidos una docena de largos tentáculos gris verdosos con ventosas rojas. La disposición era singular y parecía seguir la simetría de cierta geometría cósmica desconocida para la Tierra o el sistema solar. En cada cadera, bien hundido en una especie de órbita rosácea ciliada, había lo que parecía un ojo rudimentario, mientras que en lugar de una cola colgaba una especie de trompa o palpo, con marcas anulares color púrpura y con numerosas evidencias de ser una boca o garganta poco desarrollada.
Salvo por el espeso pelaje negro, los miembros se parecían bastante a las patas traseras de los saurios gigantes de la Tierra prehistórica. Terminaban en patas surcadas de venas, que no eran pezuñas ni garras. Cuando el ser respiraba, la cola y los tentáculos cambiaban de color rítmicamente, como debido a algún motivo circulatorio normal para el inhumano tinte verdoso. Mientras que en la cola se hacía visible como una apariencia amarillenta que alternaba con un blanco verdoso enfermizo en los espacios entre los anillos púrpura. No había rastros de auténtica sangre, solo el líquido amarillo verdoso que corría a lo largo del piso más allá del alcance de la viscosidad y dejaba a su paso una curiosa decoloración. Cuando la presencia de los tres hombres pareció despertar al ser moribundo, empezó a murmurar sin darse vuelta ni alzar la cabeza. El doctor Armitage no dejó un registro escrito de lo que pronunció, pero asegura con confianza que no expresó una palabra en inglés. Al principio, las sílabas desafiaban toda relación con algún idioma terrestre, pero hacia el final, algunos fragmentos inconexos estaban tomados sin duda del Necronomicon, el libro blasfemo en cuya búsqueda había muerto aquel ser. Los fragmentos, tal como Armitage los recuerda, decían algo así como Ngai, Nga, Buk, Shogok, Ya, Yoxotot, Yoxotot. Se fueron arrastrando hacia la nada mientras las chotacabras chillaban en crescendos rítmicos de impía anticipación. Después, el jadeo se detuvo y el perro alzó la cabeza en un aullido prolongado, lúgubre. Se produjo un cambio en el rostro amarillo, caprino del ser postrado, y los grandes ojos negros se hundieron en las órbitas espantosamente. Al otro lado de la ventana, el chillido de las chotacabras había cesado de pronto y por encima de los murmullos del grupo de curiosos llegó el sonido de aleteos y revoloteos llenos de pánico. Se recortaron contra la luna enormes nubes de vigilantes alados que alzaban el vuelo y huían hasta perderse de vista, frenéticos ante lo que habían buscado como presa. De pronto, el perro dio un brusco repingo, exhaló un ladrido asustado y saltó nervioso por la ventana por la que había entrado. Hubo un grito en el grupo de curiosos y el doctor Armitage gritó a los hombres que no podían admitir a nadie hasta que llegara la policía o el médico legista. Se sentía agradecido de que las ventanas fueran demasiado altas como para permitir asomarse y corrió las cortinas oscuras con cuidado en cada una de ellas. Pero entonces habían llegado dos policías y el doctor Morgan, que salió a su encuentro en el vestíbulo. Los instaba por su propio bien a postergar la entrada al cuarto de lectura saturado de hedor hasta que llegara el médico y el ser postrado pudiera ser cubierto. Entre tanto, se producían en el piso cambios espantosos. No es necesario describir el tipo y la proporción del encogimiento y desintegración que ocurría ante los ojos del doctor Armitage y el profesor Rice. Pero puede decirse que aparte del aspecto externo del rostro y las manos, el elemento realmente humano en Wilbur Whately debía de haber sido muy pequeño. Cuando llegó el médico legista, solo quedaba una pegajosa masa blanquecina sobre las tablas pintadas y el olor monstruoso casi había desaparecido. Al parecer, Whately no había tenido cráneo ni esqueleto óseo, al menos en algún sentido auténtico o estable. Había partido de algún modo tras su padre desconocido.